Tercer domingo de Pascua, ciclo C, 1 de mayo del 2022, Juan capítulo 21, versículos 1 al 19. En el primer punto meditamos: Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. El Evangelio de hoy nos dice algo muy importante sobre la iglesia de aquí abajo. Nos dice que tiene un guía y un pastor establecidos por Dios. En definitiva, nos habla del ministerio de Pedro en la iglesia. Es difícil decir todas las reflexiones que suscita este pasaje evangélico. Intentemos al menos hacer algunas de ellas. En primer lugar, este ministerio no puede afectar solo a la persona de Pedro. Si continúa la función, el rebaño que hay que alimentar, también debe continuar el ministerio, y por eso hablamos de Pedro, pero también del sucesor de Pedro, que para nosotros los católicos es el Papa como obispo de Roma. ¿Qué se dice sobre el ministerio de Pedro? Lo esencial está contenido en esas 3 líneas. Simón de Juan: ¿me amas? Claro, Señor, tú sabes que te amo. Alimenta a mis ovejas. Este pasaje es paralelo al famoso texto de Mateo 16, 17 al 19, que habla del primado de Pedro. Pero mientras allí en Cesarea de Filipo este primado está ligado a una profesión de fe: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, aquí está ligado a una profesión de amor: tú sabes que te amo. El de Pedro no es una tarea, un ministerio como cualquier otro, es una representación. Debe representar en medio de la iglesia y para la iglesia la presencia del resucitado, del que dio la vida por las ovejas, que estaba muerto pero ahora vive. Pedro es por tanto verdaderamente Vicarius Amoris Christi, el que hace visible el amor con el que Jesús amó a su esposa. Por lo tanto, no dice: amas a estos, Pedro, sino: ¿me amas a mí, Pedro? Las ovejas no están encomendadas al amor que Pedro pueda tener o no tener por ellas, sino al amor de Cristo que pasa y se expresa a través de Pedro. Pero se trata de una representación que también es especial, porque la persona representada, Cristo, no está ausente, ha resucitado, está vivo, y Él mismo con su Espíritu es el guía interior de la Iglesia, que permanece con nosotros hasta el fin del mundo. No hay alienación del rebaño. Las ovejas siguen siendo de Jesús: apacienta a mis ovejas. Él mismo es el centro de unidad y el foco de convergencia de todos los redimidos. Pedro no representa a un muerto, sino a uno vivo, no a un ausente, sino a un presente. Por lo tanto, más que un representante o un vicario, es un signo de Cristo. Su función es hacer visible ese guía interior del Espíritu y expresar la unidad de todos los carismas y de todos los ministerios en la edificación del único cuerpo de Cristo. No debe sorprendernos que el signo escogido para algo tan grande sea tan pequeño: un hombre con los límites de todo hombre. Aunque fuera un santo, incluso el agua del bautismo y el pan de la Eucaristía son signos tan desproporcionados. Es el estilo de Dios de obtener efectos extraordinarios con medios muy humildes, de modo que se vea que de Él procede el poder y ningún hombre puede gloriarse delante de Dios. Señor Jesús, que con la pesca milagrosa
proveíste para alimentar a tus discípulos, danos tanto la pesca de abundantes vocaciones para tu iglesia, como el pan material y el eucarístico, para vivir de la fuerza de tu amor. En el segundo punto meditamos. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran 153 y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Una cosa importante del ministerio de Pedro que se desprende del Evangelio es esta. Pedro no está solo en la pesca y en el pastoreo, con él están los demás apóstoles. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos, los otros apóstoles, le dijeron, nosotros también venimos contigo. En la primera lectura leemos, Pedro respondió entonces junto con los apóstoles. Pedro es el jefe del colegio apostólico, habla y actúa casi siempre en nombre de todos los demás. Todo esto se expresa hoy en el redescubrimiento de la colegialidad de los obispos. Como San Pedro y los demás apóstoles, por voluntad del Señor, constituyen un solo colegio apostólico, así como el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles, están unidos entre sí. Unidos en el ejercicio del triple oficio pastoral, enseñar, santificar y gobernar la grey de Cristo, y no solo teóricamente a nivel de principios, sino también concretamente a través de las formas de colaboración y de corresponsabilidad que se están instaurando en la Iglesia. Ante el Evangelio de hoy no se puede hablar del ministerio de Pedro sin hablar también del de Juan. Al menos 3 veces encontramos en el Evangelio una misteriosa yuxtaposición entre los dos apóstoles en la última cena. Pedro necesita volverse hacia los discípulos a quien Jesús amaba, al discípulo a quien Jesús amaba, para saber quién lo traicionará. El día de Pascua, los dos corren hacia el sepulcro. El discípulo a quien Jesús amaba corre más rápido, pero espera a Pedro antes de entrar. En el Evangelio de hoy, el discípulo mismo es el primero en reconocer al Señor, pero es Pedro quien primero va a él. A uno Jesús le dice, sígueme, al otro, quiero que él se quede. Esta insistencia no puede ser casual. Hay un misterio. San Agustín ya había entendido esto y trató de explicarlo. Pedro y Juan representan las dos caras de la iglesia que lucha y se cansa, vida activa, y la iglesia que contempla, vida contemplativa. La iglesia conoce 2 vidas, una está en el cansancio, la otra en el reposo, uno en el camino, el otro en casa, uno en la obra de la acción, el otro en el premio de la contemplación. El primero está simbolizando en el apóstol Pedro, el otro es Juan. Aplicando esta distinción a la iglesia concreta aquí abajo, podemos hablar de una iglesia que difunde el reino y de una iglesia que anticipa el reino y por tanto de la misión y profecía en la iglesia. Espíritu Santo, después de los frutos obtenidos por la gracia de Dios, haz que respondamos con alegría al llamado de Jesús a comer con Él el pan eucarístico, para que nutridos de su cuerpo y sangre, Él sea siempre el verdadero Señor de nuestra vida. En el tercer punto meditamos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará
y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios, y después de hablar así le dijo: sígueme. La intención, que de alguna manera ciertamente se remonta al evangelista Juan, es poner de relieve la relación entre jerarquía y santidad en la Iglesia, entre la Iglesia ministerial y la Iglesia del amor. El primado, ya decía San Agustín, es de contemplación y por tanto de amor, de santidad. Los más grandes en el reino de los cielos no son los ministros, sino los santos. Leemos en el documento sobre el sacerdocio de la mujer. Pero la santidad es para la Iglesia y por tanto en esta vida ella misma está de algún modo sujeta al ministerio que preside la unidad de la Iglesia. Por esta razón Juan espera a Pedro antes de precipitarse en la tumba vacía, como su corazón le sugiere, y así toda la Iglesia cree en la resurrección. Por esto Ignacio de Antioquía define a la Iglesia de Roma la que preside sobre el ágape, es decir, la que preside sobre toda la Iglesia, que encuentra en el amor su fundamento y su esencia. Por eso los más grandes místicos y carismáticos se han sentido siempre hijos de la Iglesia, unidos por un profundo afecto y obediencia al sucesor de Pedro, y sin embargo no se puede insistir en una sola dirección, es decir, en la dependencia de la santidad del ministerio. También es necesario insistir en la dependencia del ministerio de la santidad. El ministerio está en función de la santidad, como lo que pasa está en función de lo que queda, y la Iglesia presente en función de la Iglesia celestial. Necesitamos aumentar esta interdependencia. Pedro necesita a Juan, que mantiene su cabeza en el corazón de Cristo para conocer los deseos del mismo Cristo. Juan es el profeta que escucha y luego comunica lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sin esta escucha recíproca, la vida de la Iglesia sufre. Digamos también la palabra que en este punto ya no debe prestarse a malentendidos. Es necesario integrar carismas y ministerios, autoridad y santidad, para que la Iglesia, por un lado, capte proféticamente lo nuevo de Dios en la historia, y por otro, saber integrarla en lo antiguo para una riqueza y una belleza cada vez mayores de la esposa. San Agustín en ese texto amonestaba: nadie divide a estos dos apóstoles. Fue en provecho de todos los fieles que Pedro recibió el poder de ligar y disolver los pecados, e igualmente ha de conducir a los mismos fieles al remanso de paz y de aquella vida íntima y secreta que Juan descansó sobre el pecho de Cristo. Pedro y Juan son recordados constantemente en el Nuevo Testamento como discípulos diferentes, pero siempre juntos. La distinción no es tanto de personas, se puede ser contemplativo y carismático, aunque se constituya en autoridad, sino de funciones. María, Madre nuestra, enséñanos a amar y a seguir a tu divino Hijo con un corazón generoso y obediente, para cuidar de tus ovejas que nos quieres confiar, y haznos disponibles para que nos lleve a donde Él quiera, para el bien de nuestros hermanos y para la alabanza de Dios nuestro Padre. Amén.